Un nuevo domingo nos regala el Señor. Día para estar con Él, para alabarlo a Él, y día para compartir en familia. Yo quiero invitarlos para que desde ya oremos por el sacerdote que presidirá su Eucaristía, por los hermanos que compartirán con cada uno de ustedes y conmigo la palabra de Dios y la mesa del pan y el vino consagrado. No nos quedemos en casa. Sepan ustedes, mis hermanos, que Dios siempre nos espera para abrazarnos, para bendecirnos, y tiene un raudal de bendiciones hoy preparada para cada uno de nosotros. Este domingo es el domingo 13 del tiempo ordinario. Hoy meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versos 51 al 62. El Evangelio tenemos que entenderlo unido a las lecturas, otras lecturas que escuchamos en la liturgia de la palabra, pero fijémonos cómo Jesús emprende su camino hacia Jerusalén, y ese caminar es construcción del reino, es decir, que el reino se construye mediante un camino, un seguimiento, donde nosotros todos estamos llamados al discipulado, al seguimiento del Señor. Entonces aquí tenemos que hablar de que Dios nos llama a todos a que estemos con Él. Y ese llamado requiere una respuesta, como lo dice el texto de los Gálatas, San Pablo a los Gálatas, hoy 5, 1, 13, 18. Un llamado que se centra en la libertad que Dios nos ha dado. Dios nos ha hecho libres. Y aquella persona que acepta a Jesús con libertad, vive en la libertad. Porque la libertad la da Cristo. No es como le entiende el mundo hoy y como la repiten muchos diciendo yo soy libre y por tanto yo hago lo que quiera y a mí nadie me puede decir nada. La libertad que regala el Señor, la libertad en la cual fuimos creados, es una libertad para el bien, para optar por el Señor. Entonces, cuando yo opto por el Dios, soy libre, y cuando rechazo a Dios, me hago esclavo. Por eso San Pablo va a decir a los Gálatas: manténganse firmes y no se dejen llevar para que regresen a los yugos de la esclavitud. Cada uno de nosotros tenemos que pensar hoy cuál es la esclavitud en la que yo vivo y de la cual debo salir para obtener libertad. La esclavitud es el pecado, y solamente con la presencia de Dios en el corazón nos hacemos libres, y libres para amar. Y por eso va a repetir San Pablo: más bien sean esclavos unos de otros por amor. Siéntanse llamados al servicio, a estar unidos, pero mediante el amor que el Señor siembra en el corazón. Solamente aquel que tiene a Dios en el corazón es capaz de amar, y ama sin egoísmos. Si hay egoísmos, si hay situaciones que dañen al otro, sencillamente es porque no hay presencia de Dios en la vida de nosotros, en la vida de esa persona que hace daño. Pero volvamos al Evangelio, porque Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén en ese proceso de caminar en la construcción del reino, y Él se encuentra con dificultades que sus discípulos también experimentan. Y es que yendo hacia Jerusalén, entra a esa aldea los samaritanos, y allí no lo reciben. A veces pensamos que porque seguimos al Señor, que porque somos cristianos, somos una familia de fe, todo nos tiene que salir bien. Y resulta que en la cotidianidad nos encontramos con obstáculos en la construcción del reino. Cuando quieres hacer algo bueno, vas a encontrar dificultades, pero tiene que sopesarlos. Tiene que dejarse llevar por la gracia de Dios y no por sus impulsos. Mire que Santiago y Juan, discípulos del Señor, se llenan de rabia, como nos puede pasar a nosotros, con tristezas, y le dicen: Señor, ¿quieres que le digamos que baje fuego del cielo y acabe con ellos? ¿Cuántas veces hemos querido arreglar los problemas de nuestra vida a nuestra manera, pensando que somos justos y pensando que hacemos justicia, así nos llevemos por delante a los hermanos? Y hoy el Señor nos enseña que si somos discípulos del Señor,
Si caminamos con el Señor, no tenemos que hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Por eso hay que dejar que el corazón se llene de la presencia de Dios para tomar buenas decisiones y para no equivocarnos. Los hijos del trueno, Santiago y Juan, son impulsivos. Y a veces nosotros somos impulsivos. Y cuando somos impulsivos, dañamos las relaciones y hacemos que el problema no se solucione, sino que sea un problema mayor. ¿Cuántas veces te has equivocado y no has pensado bien las cosas? Y entonces el remedio fue más difícil que la misma enfermedad, fue más fuerte. Luego en este evangelio, Jesús nos cuenta cómo algunos toman la decisión de seguirlo. Y Jesús les hace caer en la cuenta que el que llama es Él. Te seguiré a donde vayas. A veces nos emocionamos en la oración, nos emocionamos en la Eucaristía y queremos comprometernos con el Señor. Y resulta que no somos capaces. Porque la decisión, aunque es personal, la fuerza viene de Dios. Las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué estás buscando con el Señor? Cuando sus pretensiones son arreglar la situación económica o tener unas ganancias, tal vez el plan del Señor no sea ese. Ese no es el camino. No puede ser un seguimiento interesado. Tiene que ser un seguimiento totalmente en un abandono confiado en las manos del Señor. No busques a Dios para que te dé una bendición. Abandónate en Dios confiando que eres tu Padre y que como es tu Padre te trata con bondad. A otro él mismo lo llama y le dice, sígueme. Pero ese dice, no, tengo cosas que hacer. Déjame ir a enterrar a mi padre y a mi madre. Déjame ir a hacer esto o aquello. Y Jesús le contesta, deja que tus muertos entierren a tus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Aquí hay que aprender a darle prioridad a lo que es realmente necesario, el reino de Dios. Cuando le damos importancia al reino de Dios, dice el Evangelio de San Mateo, todo vendrá por añadidura. Dale el primer puesto al Señor y verás cómo toda tu vida, de forma integral, se llena de bendición. No es posible amar a Dios poniendo la mano en el arado. O se ama a Dios o se buscan intereses personales. Yo creo que este evangelio es una radicalidad y primero nos llama a ser libres y abandonar todo tipo de esclavitud, a renunciar a todo aquello que nos amarra, a saber que nuestra única propiedad es el Señor. Ese es nuestro tesoro, es nuestra riqueza. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Yo en este momento, Señor Jesús, te consagro estos hermanos, esta comunidad, en este primer domingo de julio, para que en este mes tú camines con nosotros, nos bendigas, nos guardes y nos protejas con la intercesión de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.